Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por reunirnos nuevamente en tu presencia, Señor, para poder compartir tu palabra, para poder llevar tu palabra, Señor, a los lugares donde tú lo has determinado que llegue el día de hoy. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder leerla, de poder llevarla, de escuchar tu mensaje, Señor, y te pedimos que el día de hoy uno más, Señor, uno más se acerque a tu reino y te reciba con amor, te reciba con comprensión, te reciba con razón de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. Ya estamos de nuevamente aquí. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo. Vamos a comenzar con la lectura. Ahora sí, nos las vamos a llevar rapidito. No es muy larga la lectura del día de hoy, bueno, a excepción del Evangelio de Lucas. Pero vamos a iniciar, vamos a hacerlo dinámico. Y en esta ocasión vamos a comenzar con el libro, los capítulos 19 y 20 del libro de Crónicas. Aunque suenen dos, están bien cortitos, van a ver. Pero antes, pues vamos a hacer una recapitulación de lo leído el día de ayer. Ayer leímos el capítulo 18. Bueno, el capítulo 18, 19 y 20 nada más nos van a dar así como una remembranza de las victorias de David, de cómo dominó filisteos, moabitas y sirios. Ajá. eh, Ay, déjame pongo mis lentes. Ahora sí. Ajá, entonces eso es de lo que trata estos tres capítulos. Ajá, permítanme un momento. Les ofrezco una disculpa, tenía problemas aquí con un perrito, pero ya lo solucionamos. Entonces les decía, los capítulos 18, 19 y 20 no son más que una remembranza de las conquistas que tuvo David, de cómo sojuzgó a los pueblos. De hecho, todo lo que ganó David de botín para la guerra lo dedicó al Señor. Tan es así que en el capítulo 18 leemos que todo el bronce que recuperó de, de las guerras que tuvo, de las batallas que tuvo, todo fue para dedicárselo al Señor. De hecho, bueno, ya leímos que Salomón construyó un mar de bronce, basas, bases, columnas. Era tanto el bronce que no se pudo ni pesar, ¿no? Dice la palabra de Dios, lo leímos ahí en los profetas. Este, ¿Qué más? Nada más vemos para ahí cierto detallito de David que el Señor le dijo que no tenían que tomar caballos y él se quedó con 100. Entonces hay que darnos cuenta de que David, pues sí, sí era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no estaba exento de hacer cosas conforme a su voluntad. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a iniciar primero con el capítulo 19 del libro primero de Crónicas y escrito está: derrotas de amonitas y sirios. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo, y dijo David: manifestaré misericordia con Anún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolaran de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarlo, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún: a tu parecer, honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Anún tomó a los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: esténse en Jericó, perdón, hasta que les crezca la barba, y entonces volverán. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Anún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Oyéndola David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia,
Escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas, y dijo: si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él, y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios, mas el pueblo sirio huyó delante de Israel y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército, y viendo los siervos de Hadad-Ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca quiso más ayudar a los hijos de Amón. Vamos a leer ahora el capítulo 20 del libro primero de Crónicas, y escrito está: David captura a Rabá. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba con ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió a David con todo el pueblo a Jerusalén. Los hombres de David matan a los gigantes. Después de esto aconteció que se le aventó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y sus siervos. Híjole, ya estamos viendo ahí cómo, a mí en lo personal me encanta, me gusta mucho la historia de David cuando, ¿cómo se llama? Cuando sus hombres narran todo lo que hicieron sus hombres, ¿no? Ya lo vimos allá en Reyes, que estaban bien loquitos todos ellos, de leones, gigantes, 300 hombres, se metían al campo enemigo. No, 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 eran un verdadero, pues no sé si decir desastre, pero lo que sí eran buenos para la batalla. Pero bueno, mañana haremos el comentario. Vamos a continuar ahora con la lectura del libro de Jonás. Ayer leímos la oración de Jonás, que se acuerdan que Jonás había huido de las órdenes del Señor de que fuera a Nínive a predicar el evangelio de arrepentimiento. Pero Jonás se fue para otro lado. Y ya platicamos ayer de que se lo comió un pez y que el milagro no fue que el pez se lo comiera o lo vomitara. El milagro fue que el pez no lo digiriera, ¿no? O sea, se quedó en, no sé si en la panza ahí o en la tráquea. Vayan a saber ustedes dónde quedó el buen Jonás. Bueno, dice que en el vientre del pez, pero no lo digirieron los jugos gástricos. Y estando ahí, el buen Jonás elevó una oración. Pero, ¿dónde estaba Jonás? En el vientre de un pez, perdido en el mar, a punto de morir, muchas cosas. Pero la oración de Jonás, si la leemos con detenimiento, no hay una sola palabra de petición. O sea, no estaba pidiendo nada Jonás. Al contrario, estaba dando gracias, se sentía triste
y sobre todo le estaba pidiendo a Dios que le diera la oportunidad de rededicarse a lo que había sido llamado. Pero no era una petición de sálvame, Señor, quítame esta aflicción. Ay, Señor, estoy adentro. Nada de eso, dijo Jonás. Ajá, y el Señor lo escuchó y al final vemos que el pez lo vomitó sobre tierra. Ajá. Aquí hay algo bien importante que les comentaba cuando leímos la introducción al libro de Jonás, que a excepción del pueblo judío, todos piensan que Jonás es una figura inclusive leyenda, o sea, que no es cierta, que no existió, en el sentido de que se lo comió un pez, que fue vomitado en tierra, la higuera que creció en un día y se secó en una noche, es increíble. Suena muy increíble, suena a película de Hollywood, ¿no? De que, ay, no, pues, ¿cómo crees que se lo va a comer un pez? Ay, no, pues, ¿cómo crees que va a ser vomitado en tierra sin que le haya pasado nada? Entonces muchos lo toman como que es una fábula, como que es una ilustración, como que es un ejemplo. No lo creen, no pueden creer que haber sido eso. Sin embargo, el pueblo judío sí lo tomaba como algo cierto, algo que había pasado. De hecho, nosotros como cristianos, yo sí creo personalmente que Jonás fuera tragado por un pez y vomitado en la playa, en la tierra. ¿Por qué lo creo? Ok, si nosotros nos vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 12, en los versículos entre el 43 creo que está exactamente el pasaje, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús hace una analogía del tiempo que estuvo Jonás dentro del vientre del gran pez y el tiempo que estuvo el Señor Jesucristo en su calvario, muerte y resurrección. Esa es la gran señal. Los judíos le estaban pidiendo señal y el Señor Jesús les dijo que señal le sería dada como el profeta Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Entonces, el Señor Jesús estaba confirmando la historia de Jonás como algo verdadero, como algo cierto. El Señor Jesús no dijo, nah, es como la leyenda de Jonás, como la historia de Jonás. No, el Señor Jesús da por sentado que Jonás sí se la pasó en la panza de un pez. ¿Qué pez? No lo sé, pero se pasó en la panza de un pez. Si el Señor Jesucristo viene y me dice, a ver, Juanito incrédulo, Jonás sí estuvo en el vientre de un pez, yo no tengo absolutamente nada para no creer lo que el Señor Jesucristo dijo. Entonces, si a Jonás se lo tragó un pez y luego lo vomitó en la tierra, porque mi Señor Jesús lo dijo, no tengo ningún problema en reconocer las palabras del Señor Jesucristo como verdaderas. ¿Sale? Ahí investiguenlo bien para que vean que el Señor Jesús nunca, nunca, nunca nos miente. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con la lectura del capítulo 3 del libro de Jonás y escrito está, Nínive se arrepiente. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciéndote, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ay, híjole, no, no, permítanme un momento, no, no, ahora sí que no, no puse la segunda parte, ¿o sí? Sí, es la segunda, no, no puse la segunda parte. Disculpe, otra vez la regué, déjenme agarrar una Biblia, la primera que tengo a la mano, aquí está. Vamos a agarrar el libro de Jonás,
Estoy en Salmos, ya estoy en Isaías, ya me pasé a Jeremías, ya estoy en Daniel, ya estoy en Oseas, ya estoy en Joel, Amós, ay, me falta Abdías y por fin Jonás. Ajá, Jonás. Me quedo en el capítulo 10 y de ahí en adelante. Ah, no, pues nada más son 10 versículos. Perdonen ustedes, no me di cuenta. Perdón, perdón, perdón. Sí, son 10 versículos. Yo pensé que eran más, pero no. O sea, son 10 versículos. Disculpen mi error, disculpen mi error. Se me fue el avión. Entonces aquí acaba la lectura del libro de Jonás, ajá, del capítulo 3 con el último versículo que dice que Nínive se arrepintió. Bueno, leímos todo lo que hizo y si Dios lo permite, el día de mañana ya estaremos dando el comentario. Ajá. Ahora vamos a dar el salto hasta el Nuevo Testamento y vamos a comenzar con la lectura del capítulo 8, sí, 8 del libro de Lucas, pero antes vamos a dar un pequeño comentario. Eh, luego, en el capítulo 7 empieza con una historia que yo tardé como 3 años en entender. Como 3 años en entender me costó lo de la historia del centurión. Lo leía en Mateo, lo leía en Lucas y trataba yo de entender qué había pasado en esa historia, ¿no? Me compré bibliografía, consulté a pastores, consulté a maestros y nadie, no me satisfacían sus respuestas. O sea, yo decía, no, aquí hay algo más, aquí hay algo más. No sé, no sé por qué el Señor me está diciendo que aquí hay algo más. Y después de esos 3 años, tengo un amigo al que quiero muchísimo, lo considero un hermano para mí, más que un hermano en Cristo, lo considero como un hermano mayor inclusive para mí, al que le di autoridad sobre mí para que me jalara las orejas cuando fuera necesario. Y mi hermano Enrique, donde quieras que estés, que Dios te bendiga. Hace mucho tiempo que no hablamos, me paso de veras, o sea, no les hablo ni por teléfono, los voy a ir a visitar un día de estos, pero bueno. Y este señor que les digo, nunca ha estudiado un instituto, nunca ha estudiado ni siquiera bíblica básica, nunca ha tomado un curso por su trabajo. Sin embargo, sí, él sí es muy fiel lector de la palabra de Dios. Él es de los que va leyendo la Biblia en el metro, en el camión, de los que le gusta predicar el evangelio. Cuando tiene oportunidad se va a ganar almas con su iglesia. No, no es testigo de Jehová. Él se reúne en una iglesia bautista, pero con una sana doctrina. Y entonces, una vez platicándole esto, que no entendía, él fue el que me dio luz para entender la historia del centurión. Me gusta mucho platicar esta historia porque se me viene a la mente lo que dijo Pablo, ¿no? Lo fuerte digo, lo débil avergonzará a la fuerte, porque muchas veces él me buscaba para que le explicara pasajes de la palabra, para que le ayudara inclusive con broncas que tenía con otras personas y todo esto. Y él me decía, oye, ¿qué significa esto? Oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿y por qué aquello? ¿Tú qué has estudiado y todo esto, no? Y ya platicábamos, pero fue él, sin ningún curso, sin ningún nada, solamente leyendo la palabra de Dios, quien me hizo comprender lo que significaba la historia del centurión. Ok, vamos primero a empezar, este, por partes. Este centurión no se dice su nombre. En la literatura judía sí tiene un nombre, pero aquí en la palabra de Dios no se dice su nombre. Pero lo que habla la palabra de Dios, lo que dice Lucas de ese centurión, es que era muy bueno con el pueblo judío, les construyó una sinagoga, los trataba bien, no los ofendía. A diferencia de todos los oficiales romanos, este era uno de los pocos o el único que trataba bien al pueblo judío. De hecho, de todos lo tenían en gran estima. No recuerdo ahorita, pero estoy muy seguro de que es la única persona que pide que sanen a un siervo. Ajá. Por decirlo así, un esclavo. Es la única persona en toda la Biblia. No recuerdo otro versículo ahorita, otro libro, en donde un personaje de la Biblia le pide a Jesucristo que sane a un esclavo. Ujú. O sea, Jesucristo sí sanó a esclavos, pero porque ellos se lo pedían. Pero no hay otro hombre que le pida a Jesucristo que sane a un esclavo de su propiedad. Ajá.
Primero ahí que nada tenemos que ver que amaba a su esclavo, que amaba a su siervo. ¿Por qué? Eh, Si nos imaginamos los tiempos de esclavitud, ¿quién quería a su esclavo? ¿Quién quería a su esclavo, no? Pero la palabra dice ¿cómo se llama? Que él pidió que lo sanaran. Y mandó a los ancianos de la sinagoga que fueran a buscar a Jesús. Los ancianos de la sinagoga obviamente no creían en Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque estaban en contra de él. Pero como este centurión era muy bueno con ellos, no les quede de otra más que ir a buscar a Jesucristo. Y cuando le platicaron a Jesucristo de este centurión, Jesucristo dijo, vamos para allá. Pero cuando el centurión dijo, este, se enteró más bien que Jesucristo ya venía hacia él. En Mateo dice que salió a recibirlo. Y aquí en Lucas dice que mandó otra vez a los ancianos a decirle a Jesucristo, no soy digno de que entres en mi casa. Así le dijo a Jesucristo, no soy digno de que entres en mi casa. Y no porque tuviera miedo de las autoridades romanas o de los judíos. Él sabía que era una persona pecadora. Ujú. Él sabía que era una persona pecadora y que Jesucristo era el Señor. Ajá. Esto es increíble cómo es que todos los gentiles reconocían a Jesucristo como Señor, mientras que fariseos y demás tribus no reconocían a Jesucristo como el Mesías esperado. De hecho, el centurión le dice, hijo, aquí viene lo interesante, esto fue lo que me causó mucho trabajo comprender. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, yo también comprendí mucho tiempo, tardé 3 años en comprender que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, así plenamente. Pero el centurión lo comprendió en ese momento. ¿Por qué? Porque el centurión le dice, yo también sé algo de autoridad. Ajá. Si le, si yo le digo a alguien ve, va. Y si le digo a alguien ven, viene. Ajá. Porque yo mismo soy un hombre bajo autoridad, le dijo a Jesucristo. Claro, pues él tenía que responder a los oficiales romanos. Y Jesucristo le dice, jamás había hallado tanta fe, ni siquiera en Israel. ¿Por qué le dijo esto Jesucristo? Porque el centurión reconoció a Jesucristo como el Señor de señores, como el Rey de reyes, como el Dios encarnado. Ajá. Él sabía en su corazón que Jesucristo era el Hijo de Dios, era Dios personificado en hombre. Por eso inclusive él decía, es que yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Ajá. También yo sé que tú tienes autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre el pecado, sobre cualquier cosa tú tienes autoridad porque tú eres el Señor. Eso es lo que le estaba diciendo el centurión cuando le dijo, yo tengo hombres que si le digo ven, viene, y si le digo ve, se va, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo el señorío de Jesucristo. Tan es así que es una de las dos ocasiones en que Jesucristo se quedó maravillado de la fe que tenía este hombre. Miren, el centurión no conocía a Jesús, nunca lo había visto. Sin embargo, su fe era tan grande que sabía que si Jesucristo decía las palabras, aun y cuando estuviera del otro lado del mundo, Jesucristo iba a sanar a su siervo. Ajá. ¿Y qué dice la palabra? Que se quedó maravillado Jesucristo de tanta fe. La otra ocasión en la que Jesucristo se quedó maravillado, vayan a leerla, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 6. Ahí está la segunda ocasión en la que Jesús se quedó maravillado. Ajá. ¿Por qué? Era increíble que alguien que no lo conocía, alguien que nunca lo había visto, que solo había oído hablar de él, demostrara una fe tan grande en el Señor de señores y Rey de reyes. Por eso Jesucristo se quedó así. No manchen, ¿cómo es posible que frente a ustedes, frente a fariseos, a israelitas, a judíos, a hebreos, a romanos, a griegos, Jesucristo había hecho milagros que ellos habían presenciado y aún así no creían que Él fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero un sujeto que era de otra nación, que tenía otros dioses, que nunca había visto a Jesucristo,
y que solamente había oído hablar de él, lo reconoció como el Señor de señores. Eso es lo que tenemos que aprender de la fe del centurión. Aún porque muchos ahora, hace poco vi un debate entre un ateo y un cristiano y le estaban dando una revolquiza al cuate cristiano. Ahora era al revés, le estaban dando una revolquiza al cuatro cristiano. Ya no sabía ni por dónde salir, ¿no? Pero la fe de nosotros debe de ser igual a la del centurión. Los ateos y los demás nos piden que les demos una muestra de la existencia de Dios. Si las hay, si, no se preocupen, si las hay. De hecho, ya las vimos por allá en una clase, si las hay. Pero ellos mismos, aun y cuando viniera Jesucristo a predicarles el Evangelio, no van a creer porque su corazón está cerrado. Nosotros, ¿quién de nosotros ha visto a Dios personalmente? Solamente los payasos, ¿no? Los falsos profetas son los que dicen que van y vienen al cielo. Por ahí hay un tipo que dice que va y viene al cielo. Yo digo que se droga, ¿no? Pero pues allá él. Este, nosotros no hemos visto a Dios personalmente, no hemos visto a Jesucristo personalmente. Lo sentimos, por supuesto que lo sentimos, sentimos su espíritu, sentimos su presencia, pero no lo hemos visto personalmente. Una de nuestras esperanzas es verlo personalmente, ver la gloria de Dios, ver a Jesucristo. Sin embargo, la fe que hay en nosotros, no nos cabe ninguna duda de que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Salvador, el Rey, todo el creador del universo, el sustentador del universo. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. Ajá, esa es la fe que Jesucristo allá en el cielo debe de estar diciendo, ya ven, ya ven, ya ven, esa porquería humana que era Juanito, ven la fe que tiene en mí, ven cómo cree en mí después de todo lo que hizo en su vida, ven cómo está su fe depositada en mí. Digo, ojalá el Señor esté diciendo esto y no nada más me vaya a reclamar todo lo malo que hice aún ya siendo cristiano, ¿no? Bueno, pero ya eso será plática entre el Señor y mí. Pero bueno, vamos a comenzar ¿cómo se llama? ¿Cómo se? La lectura del capítulo 8 del libro de Lucas y escrito está. Dice así, mujeres que sirven a Jesús. Ay, Dios mío. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que la oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Miren pues cómo oyen, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús calma la tempestad.
Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedece? El endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Uy. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchara de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bueno, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diera de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que les había sucedido. Yo no sé, yo no sé cómo le voy a hacer para explicar tantas cosas, ¿no? Ojalá el año siguiente podamos agarrar un plan un poco más light, porque este plan estuvo muy ambicioso. Gracias a Dios estamos pudiendo terminarlo, porque en este plan que elegimos se lee el Nuevo Testamento 2 veces, el Antiguo Testamento se lee una vez,
el libro de Salmos se lee 2 veces, el Evangelio de Juan y Lucas se lee 3 veces. Híjole, fue muy ambicioso, pero gracias a Dios sí lo vamos a terminar en el nombre del Señor. Pero el próximo año esperemos en Dios que podemos agarrar un evangelio un poquito más sencillito de todo el año para que podamos ahondar un poquito más en las explicaciones de lo que el Señor nos ha mostrado. En esta ocasión vamos a empezar con un libro nuevo, el libro ¿cómo se llama? De Pedro, la primer carta universal de Pedro. Pero ayer que terminamos el Evangelio perdón, la carta de Santiago, no quiero irme, despedirnos en Santiago, sin hacer dos comentarios. Santiago habla de algo de paciencia. Ujú. Por aquí la anoté, cómo estaba. Ok, sí. Santiago nos habla que la paciencia nos hace madurar espiritualmente. Y muchos entendemos paciencia como, bueno, pues hay que saber esperar las cosas del Señor. Ay, no, en su tiempo todo es perfecto. Sin embargo, no nos damos cuenta que en el contexto de Santiago, él ve la paciencia. Ay, me quité los lentes y ahora ya no veo. Acá tengo los otros. Ajá. Él ve la paciencia como fortaleza y firmeza. Ajá. Él no ve la paciencia así de, ay, bueno, pues es que estoy esperando que el Señor me diga qué hacer. Ay, no, es que estoy esperando que los tiempos de Dios son perfectos. No, nada que ver. Santiago ve la paciencia como fortaleza o firmeza y pone de ejemplo a los profetas del Antiguo Testamento como ejemplo de aflicción y paciencia. De hecho, por ahí un versículo que digas, si pides paciencia te va a mandar tribulación. ¿Por qué? Porque con eso te vas a hacer firme, con eso te vas a hacer maduro, con eso te vas a hacer fuerte. Ajá, la paciencia es para que tú desarrolles una firmeza espiritual dependiente de Dios. La paciencia no es, estoy esperando a ver qué el Señor me dice. No, la paciencia es para que te mantengas firme en cualquier situación de la vida. Es para que te mantengas firme en cualquier prueba, en cualquier tentación, en cualquier tribulación que el Señor permita o mande. La paciencia te va a hacer que te mantengas firme. ¿Por qué? Porque vas a ser como una roca en medio del mar que no te puede mover. No importa la tempestad que estés sufriendo, cuando tú estás descansando en el Señor, estás firme así diciendo, yo tengo al Señor a mi lado porque Él es el Señor del ejército y sé que está peleando a mi lado. Esa es la paciencia de la que habla Santiago. Otra de las cosas que tenemos que ver, hay un versículo que toman por ahí muchos inútiles diciendo lo del famoso aceite de la unción. Ok, si nosotros nos vamos a leer el libro de Éxodo, creo que es en el capítulo 30, en el 29, donde nos dice que es el aceite de la unción. Y aquí en un versículo, ¿qué versículo es? Déjenme ver, creo que es el 14 o el 15, no me recuerdo cuál de los dos versículos es. Dice que cuando un hombre está enfermo, que vayan los ancianos y lo unjan con aceite. Ok, eh, la palabra de Dios dice aceite, no dice aceite de la unción, no, dice que lo unjan con aceite. Ok, hay que ver dos cosas aquí, dos cosas importantes. Cuando la palabra del Señor se refiere en el Nuevo Testamento al aceite, Lucas, como buen médico, decía que el aceite es, de hecho, si hay un versículo, en Lucas capítulo 10, versículo 34, Lucas habla de un aceite, pero porque en ese tiempo el aceite se tomaba como medicina, pero no era el aceite de la unción, era un aceitito que preparaban los médicos, ¿ok? Ahora, todo el contexto del Nuevo Testamento, cuando se habla del aceite de la unción, que se habla pocas veces, se refiere al Espíritu Santo. Ajá, se refiere al Espíritu Santo. No es un aceitito. Les voy a leer, por aquí lo tengo, permítanme, déjenme leerlo. De aquí aquí está. Miren, ay, ya me lo borró. Aquí está. Ay, vamos a ver dónde está. Aquí lo tengo. No, este es el 20. Aquí está. Miren, dice en el libro de Éxodo, capítulos 30, versículos 31 al 32, se los voy a leer un poquito rápido. Versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción a través de todas sus generaciones.
no será vertido sobre el cuerpo de ningún hombre, ni harán una composición similar. Sagrado es y sagrado será para ustedes. Cualquiera que prepare un ungüento similar y cualquiera que ponga de él sobre una persona extraña será excluido de su pueblo. Ok, al pueblo elegido de Dios, al pueblo de Israel, el Señor les dijo, miren, van a hacer un aceite de esta manera. Les dio los ingredientes y las medidas precisas. Y con ese aceite solamente se ungía a reyes y sacerdotes. Ajá. Dicen los judíos que por eso Jesucristo no puede ser su Mesías porque no fue ungido. Sin embargo, también les ocultan que hubo un rey de Israel que no fue ungido. Ahí está el arma mortal para ellos, que dicen, es que Jesucristo no puede ser el Mesías porque no fue ungido. Ah, ¿y qué tal este rey de tu pueblo que tampoco fue ungido? Ah, es que es una excepción. No tienen defensa contra eso, pero bueno, no es clase de apologética. Este, el aceite de la unción lo acabamos de leer en el libro de Éxodo, que Dios prohíbe terminantemente que se haga una composición similar. Y si prohíbe que se haga una composición similar, con más razón prohíbe que se le eche a cualquier persona. Tan es así que el Señor dice, va a ser expulsado del pueblo. ¿Y qué oler al pueblo? El pueblo de Dios. Con mucho coraje, a mí me da mucho coraje, la verdad, no me da lástima, me da mucho coraje ver que hay muchas iglesias, muchos programas de radio, muchos programas de televisión, en donde salen unos demonios, unas personas inmundas que venden el aceite de la unción. Venden el aceite de la unción a los que están escuchando, a los que los están oyendo, a los que los están viendo. En las iglesias, he conocido iglesias que venden el aceite de la unción. Hace como 3 meses una señora vino a preguntarme que qué onda con el aceite de la unción. Ajá. Entonces ya le dijimos, mire, en la Biblia, en el Nuevo Testamento no hay una prohibición de no usarlo. Tampoco hay un mandato de usarlo. Ajá. Pero si nos vamos al libro de Éxodo, el Señor fue muy claro, nadie puede hacer el aceite de la unción. Sobre nadie será puesto. Entonces, si la palabra de Dios nos está enseñando eso y vemos que hay muchos, ni siquiera merecen la palabra pastores, profetas o maestros, muchos demonios disfrazados de ovejas que les están vendiendo el aceite de la unción. Y nosotros como borregos vamos y lo compramos pensando que un frasquito nos va a sanar. Iba a poner un frasquito, pero es de una amiga, ¿no? Que un frasquito nos va a sanar. Entonces estamos bien mal en nuestra relación con Dios porque estamos confiando en cosas y en hombres en vez de confiar plenamente en Dios. Segundo, si ustedes están comprando aceite de la unción, clavos de la cruz, madera del arca, un pedazo de trapo de la túnica de Jesucristo, no lo sé. Eso quiere decir que ustedes son flojos y no están leyendo la palabra de Dios, donde pueden encontrar la verdad, donde pueden encontrar reposo y donde pueden encontrar dudas a todas sus preguntas. ¿Sale? Ya me extendí mucho con el comentario. Vamos a continuar con la lectura en esta ocasión. El libro de Pedro, vamos a empezar con la introducción a Pedro. En griego, koines Petrou A, que lo hice como inglés, es Petrou A, que significa primera de Pedro. El autor, obviamente el apóstol Pedro, aunque dicen que él no la escribió. Ajá, porque hay una diferencia. Bueno, esa es otra cosa. Fecha de escritura, entre el 62 y el 64 después de Cristo, que fue antes de la persecución de los cristianos por parte de Nerón. ¿Quién fue el que mandó matar a Pedro? Nerón, ajá, el que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos y por eso vino la persecución sobre ellos. Alguien tenía que pagar el plato roto y ¿quién dijo? Los cristianos, que son bien buena onda, ¿no? Tema, el sufrimiento es parte de la armonía con Dios y de servir a Jesucristo. El sufrimiento es parte de la armonía con Dios y de servir a Jesucristo y no debe de ser visto con temor, sino como un privilegio. Ah, qué duro está esto, ¿no? O sea, yo estoy sufriendo y en vez de verlo con temor, con tristeza, lo tengo que ver como un privilegio. Ah, bueno, pues el buen Pedro nos va a explicar cómo se hace esto. Ajá, en esta primera carta universal, Pedro anima a los creyentes a que no tengan miedo y que luchen con la persecución, pero comportándose con valentía para Cristo. Ajá, si nosotros ya nacimos de nuevo a una esperanza viva, a estar con el Señor, debemos imitar al único santo, Jesucristo, quien nos llama a tener
una conducta irreprochable en nuestro carácter y en nuestra conducta. Ajá. También en esta carta nos enseña a vivir en piedad, honor y humilde sumisión, pero bueno, cuando investiguen bíblicamente qué significa la humildad y la sumisión y se van a dar un frentazo, ¿no? Dice, como ciudadanos al gobierno, como siervos hacia los amos, como esposos en nuestro matrimonio y como cristianos los unos a los otros. ¿Cómo es eso? Con Pedro lo vamos a aprender. Esta carta fue escrita a cristianos que estaban en Asia del Norte, pero ellos ya estaban sufriendo una muy cruel persecución a causa de la fe. Digo, por si no lo saben, en historia, lean a Josefo, el camino para llegar a Roma estaba iluminado por antorchas. ¿Quiénes creen que eran las antorchas? Los cristianos que estaban ardiendo. ¿Verdad? Y nosotros nos quejamos de que, ay, es que me dijeron de cosas. Bueno, solo después de que, bueno, de que Pedro explica el significado de la sumisión, explica el significado de la adversidad. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura, la carta universal la carta primera de Pedro, capítulo 1, y escrito está. Saludos, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¡Ah, qué bonito! Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Partícipes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Vámonos! Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo diciendo fábula, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con los propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en algún lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Ay, bueno, tantas cosas que nos enseña el Evangelio, tantas cosas que nos enseña Pedro acerca de falsos maestros, falsos pastores y nosotros que seguimos cayendo. Pero bueno, mañana, si Dios lo permite, haremos el comentario. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por este amor con el que nos tienes leyendo tu palabra, por este fuego que no se apaga en nosotros, de querer que todos sean salvos, Señor, de que todos estén reunidos en tu morada, que tú ya tienes la casa preparada para nosotros, porque es tu promesa que cuando estemos con ti tendremos una morada celestial contigo, disfrutando de tu presencia, Señor, disfrutando de tu poder, de tu gloria, de tu honra, para deshacernos en alabanza, Señor, hacia ti, que eres el único digno de recibirla.
Te pedimos, Señor, que siempre, siempre nos mantengas en el hueco de tu mano, que siempre estemos cuidados, protegidos y bendecidos por ti, Señor. Que nos demos cuenta que tú jamás te haces a un lado de nuestra presencia, que al contrario estás con nosotros cada día cuidándonos, redarguyéndonos, Señor, exhortándonos a que seamos más los que estamos estudiando tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque hoy nos diste alimentos, hoy nos has dado un techo. Te pedimos por todos aquellos que tienen necesidad de alimento, de vestido, de casa, Señor, con tu misericordia y tu bondad, les proveas el día de hoy alimento del cual puedan nutrir su cuerpo. Sobre todo, Señor, te damos gracias por este alimento espiritual con el cual alimentamos esa comunicación que anhelamos tener contigo. Gracias, Señor, por tu presencia en este momento entre nosotros y en cualquier momento, Señor, tú estás aquí y te pedimos que nos des fuerza el día de mañana para levantarnos y seguir adelante con esto que tú nos has puesto. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, y te damos gracias, mi Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el mismo canal. Cuídense mucho, descansen, tómense un café y mañana nos vemos. Hasta luego.